Entonces miro allí, ¿no? Sí, miras, esa es tu cámara y esa es su cámara. Muy buena tarde, respetada audiencia de su Canal 2 y el programa Sus Derechos. Nuevamente estamos aquí este lunes para en un espacio de media hora poder contarles a ustedes temas relacionados con el derecho. Tenemos también para informarles que nuevamente se abre una franja al finalizar el programa, faltando 5 minutos, para que ustedes hagan su llamada al aire a través de la línea del canal 2558-5312. También nos dan una bienvenida o damos una bienvenida a todos los cibernautas que en estos momentos se encuentren conectados a través de la siguiente dirección de internet: www.canal2.cali.com, y también nos pueden seguir en Twitter en la cuenta susderechos @yahoo.es. Lo mismo nos pueden escribir aquellos que tengan alguna inquietud respecto a el programa a susderechos@yahoo.es. Como abordamos el tema de la semana pasada respecto al tema de la seguridad social en salud, hicimos una referencia respecto a los antecedentes, a los vinculados al sistema, a qué beneficios tiene derecho a recibir, y finalizando el programa empezamos a abordar el tema de las trabajadoras o servidoras domésticas, la cual la doctora Aida Luz nos hará una pequeña referencia respecto a ellas. Sí, amables televidentes. Para precisar el reglamento del trabajador del servicio doméstico, es preciso decirles que el decreto 824 de 1988 fue el que reglamentó el trabajo del servicio doméstico, precisando que son empleados del servicio doméstico todas aquellas personas que prestan sus servicios de manera personal, es decir, no la pueden reservar a otra persona, sino que de manera personal realizan su trabajo de manera subordinada, es decir, que no pueden actuar bajo su propia, digamos, modalidad de trabajo, porque se tienen que ceñir a unas pautas o a unas órdenes de un patrono, y a cambio de toda esa prestación del servicio pues son remunerados económicamente. También es preciso informarles que los trabajos que desempeñan los empleados del servicio doméstico corresponden a actividades propias del hogar, de la casa, de la familia, como el aseo, como el planchado, el lavado, la preparación de alimentos, el cuidado y vigilancia de los niños. Y estos trabajadores, igual que cualquier otro trabajador, se deben ceñir por un contrato de trabajo. Entonces precisaremos qué tipo de contrato se debe manejar con estos trabajadores del servicio doméstico, doctor Mauricio. Bueno, doctora Aida Luz, usted ha hecho una pequeña referencia de las actividades que desarrollan las empleadas del servicio doméstico, pero es bueno precisarle a la teleaudiencia en estos momentos presente que no hay ninguna diferencia o no podríamos manifestar alguna diferencia respecto a la vinculación contractual que puedan tener o no con sus patronos. Habría que tener en cuenta que antes de la expedición de la Ley 100 pues, gozaban de una informalidad aquellas personas que prestaban ese servicio. Con posterioridad a la expedición de la Ley 100 y que ha entrado a regular el Sistema General de Salud, estableció que ellas se pueden vincular, bien sea, si van a ser por días, asimilaríamos como si fuera una afiliación de un trabajador independiente a través de las agrupadoras o agremiaciones que puedan localizar o elegir ellas
para prestar ese servicio. Y cuando ya son trabajadoras domésticas internas, pues será su patrono quien deberá vincularlas. Bueno, a ese respecto quiero precisarles que como decía el doctor en su intervención, se pueden vincular los trabajadores del servicio doméstico bien por días o bien internos. Son internos cuando residen en el lugar de trabajo de su patrono y son por días aquellos trabajadores domésticos que van a las casas de sus patronos 1 o 2 o 3 o 4 veces a la semana. Entonces, en ese orden de ideas, si yo soy un trabajador doméstico interno, pues acudiré al sistema de seguridad social, porque además es obligatorio que yo me encuentre vinculado a salud, a pensión y a riesgos profesionales. Entonces será ese patrono, ese empleador quien acuda ante las entidades del sistema de seguridad social para que se registre como patrono y me lleve a mí como empleado doméstico para que me inscriban ante el sistema de seguridad social. Igual si se trata de trabajadores domésticos por días, como lo dice el decreto 824 del año 98, que es el que ha reglamentado el servicio doméstico, pues tendrán que acudir estos trabajadores del servicio doméstico a través de agremiaciones o asociaciones, para que sea a través de estas entidades donde se tramite toda la vinculación de su sistema de seguridad social. Complementando la idea general que ha planteado la doctora Aida Luz, es bueno precisar también que la formalidad o informalidad no dependería de la intención que tenga el patrono. Recomendaríamos que no fuera de manera informal los contratos celebrados verbalmente. Recomendaríamos que a las empleadas del servicio que presten sus servicios domésticos deben de estar regidas por un contrato de trabajo, dado que le corresponde al patrono o a su empleador asimismo realizar las afiliaciones al sistema de seguridad social en salud, pero con posterioridad tendría que tenerse en cuenta que cualquier debate que se pueda generar entre las partes sería más fácil de resolver si existiera como tal la prueba, es decir, la existencia de ese contrato, el cual demuestra la vinculación, la forma de cómo va a ser la remuneración, asimismo el pago de la seguridad social. Sí, eso es bien importante, porque muchas veces nosotros le confiamos el contrato como a la informalidad. Entonces pensamos que si no suscribimos un contrato, entonces estamos exonerados del cumplimiento de unas obligaciones, y eso es falso, porque se nos puede volver un arma de doble filo, porque cuando ese trabajador vaya a hacer valer sus derechos y se demuestra que confluyen pues los elementos del contrato de realidad, o sea que ese trabajador es subordinado, que presta sus servicio de manera personal y que además es remunerado, pues a mi patrono me obligarán a pagar la indemnización que establece la ley. Y es que estos trabajadores del servicio doméstico, al igual que cualquier otro trabajador dependiente, se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo. Es así como los empleados del servicio doméstico también tienen un periodo de prueba, y el periodo de prueba de esos trabajadores es de 15 días. Quiere decir que durante este periodo de prueba, cualquiera de las partes, es decir, unilateralmente, patrono o empleado doméstico o empleada doméstica, podrá dar por terminado su contrato de trabajo sin que haya lugar a indemnización. Pero los trabajadores del servicio doméstico, al igual que otro trabajador, tienen derecho a que se les paguen unas prestaciones de ley, como las cesantías, como los intereses a las cesantías, como las vacaciones, tienen derecho a la maternidad, tienen derecho también a la dotación, en los mismos términos que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Precisemos un poco más acerca de esta parte de las prestaciones de los trabajadores domésticos. Un tema muy importante que no podemos dejar de tocar en este conversatorio es que la jornada laboral, normalmente de un trabajador dependiente o independiente, está establecida en 8 horas diarias. La Corte Constitucional hizo un examen en el año 1998 mediante la sentencia C372 y estableció que la jornada máxima que deben de elaborar estas empleadas del servicio doméstico es de 10 horas. Es decir, a ustedes que está dirigido este programa, quien pretenda hacer valer sus derechos, si es en estos momentos una televidente, una
empleada del servicio doméstico debe tener en cuenta que su jornada laboral son de 10 horas y no podrá exceder, teniendo en cuenta que también los fines de semana tiene derecho a un descanso remuneratorio los domingos que haya convenido con su patrón. Asimismo, es importante aclarar que no se debe confundir que estas empleadas del servicio doméstico con los choferes domésticos, como lo estipulaba el Código Sustantivo del Trabajo hace mucho tiempo y todavía se usa normalmente. Esas, lo que corresponde al contrato de trabajo y a los servicios que presta, son totalmente diferentes y sus regulaciones son distintas, es decir, las regulaciones que corresponden a las empleadas del servicio doméstico no son asimilables al chofer o al conductor, porque ese corresponde a un trabajador dependiente, el cual se regula por las circunstancias establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, retomando lo de las obligaciones que tienen los patronos o empleadores de estos empleados del servicio doméstico, y el decreto así lo establece, o sea, no habla que necesariamente tenga que ser una mujer, también dentro de los empleados del servicio doméstico puede haber hombres. Y dentro de esas obligaciones de prestaciones también está el de la dotación, y la dotación entonces le corresponde al patrono entregarles un par de zapatos y un vestido de labor durante 3 veces al año, es decir, cada 4 meses, siempre y cuando este trabajador doméstico pues lleve con el patrono como mínimo 3 meses en adelante. Y es tal cual como se establece en el Código Sustantivo del Trabajo para cualquier otro trabajador. Es decir, que el 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de diciembre, estos trabajadores de servicio doméstico estarán recibiendo su dotación. Cuando también manifestamos hace un momento que hay ciertas excepciones para vincular empleados del servicio doméstico, como lo establecía el doctor Mauricio, es cierto, yo dentro de los empleados del servicio doméstico no puedo vincular ni a mis parientes o a las personas que están en un grado de consanguinidad hasta un 5º grado de consanguinidad. Esto quiere decir, yo no puedo afiliar a mi mamá como mi empleada doméstica o a mi papá como mi empleado doméstico, no puedo vincular a mi esposo, no puedo vincular a mi hermano, a mi primo, a mi tío como empleados del servicio doméstico. Tampoco podré vincular en primer grado de afinidad, yo no puedo vincular a mi esposo, no puedo vincular a mi suegra, no puedo vincular a mi cuñada como empleadas del servicio doméstico, tampoco puedo vincular a mi hijo adoptivo o el esposo adoptante, tampoco se puede afiliar a los trabajadores que trabajen menos de 4 horas al servicio de una casa de familia. Y también es importante precisar que estos trabajadores del servicio doméstico se hace alusiones únicamente a los trabajos o a los servicios que prestan, pero dentro de la casa, dentro del lugar de familia. No, si yo por ejemplo soy patrono y tengo un restaurante o tengo un club deportivo, un club campestre o tengo un hotel, sí, yo no podré vincular a este trabajador así haga labores de servicio doméstico o así lo pareciera, no lo puedo vincular como trabajador del servicio doméstico. También hay que tener en cuenta, hemos hablado de algunos elementos que corresponden al contrato y al tipo de actividad que desarrollan y al tipo de afiliación. Y hay algo muy particular en este régimen y es el salario. A todos nos interesa conocer exactamente cuál sería el salario que podría devengar una empleada doméstica y cómo podría pagarse. Hay que tener en cuenta que desde la expedición de la Constitución de 1991 se ha establecido y se ha fijado como parámetro para cualquier persona, llámese trabajador dependiente o independiente, que devengue un salario mínimo legal mensual vigente. Pero puede ocurrir que por convenio de las partes se haga por un menor valor y la forma para pagar ese salario que se haya convenido podría estipularse en un 30% en especie y en un 70% en dinero. Ese 30% equivaldría a hacer mención que sería la manera de compensar el alojamiento, la alimentación y todo lo que esté recibiendo la empleada del servicio doméstico. El otro 70% debería estarse pagando en dinero a la empleada que preste el servicio. Por eso es fundamental que esa relación informal que usted tiene o la empleada del servicio que en estos momentos nos esté observando, pues que exija que debe formalizarse a través de un contrato laboral para que las partes tengan clara cada una de esas obligaciones que les corresponde.
Eso es bien importante porque si bien dejarle esto a la informalidad, ¿cierto? Supongamos que hay patrones que se les hace difícil o por sus costumbres no quieren formalizar este contrato, no lo quieren solemnizar, entonces por lo menos pacten con ese trabajador qué actividades va a desempeñar, qué salario se le va a prestar y qué forma de pago, o sea, cómo lo va a hacer, si quincenal o si lo va a hacer mensualmente. Al menos aclaren eso. Entonces, en el primer recibo del salario, precisen allí la fecha en que ingresó ese trabajador del servicio doméstico para que cuando le vayan a pagar sus cesantías y sus prestaciones de ley, pues entonces puedan hacerlo justo, o sea, de acuerdo con el tiempo de servicios prestados. Y aquí dentro de estas prestaciones también cabe aclarar que hay una excepción dentro del pago de las prestaciones y es que los trabajadores del servicio doméstico no tienen derecho a la prima de servicios, que es un pago que se hace semestral, y todo porque la filosofía pues de las primas es que se comparta la utilidad que ha producido la empresa con los trabajadores. Pero como se tiene que el hogar, la familia no es una unidad de trabajo, no es una empresa, entonces se exonera dentro de la ley al pago de esta prestación económica. Es decir, recapitulando respecto al servicio de las empleadas domésticas, podemos establecer fundamentalmente para usted, amigo televidente, bien sea que usted sea en este momento el patrono y también la persona encargada de prestar el servicio doméstico, que esa formalidad le trae beneficios a las partes. Segundo, que la empleada del servicio doméstico tiene una regulación especial, pero no diferente a la que establece la Seguridad Social en salud. Es decir, hay que tener en cuenta que cualquiera podría pensar que antes de la expedición de la Ley 100 había una posibilidad de aportar menos valor al sistema de seguridad social en salud y los demás componentes, ahora no, ahora se debe hacer de igual manera, en igual proporción. Y por último, tener en cuenta que la jornada máxima que ellas deben de elaborar son 10 horas diarias. Por eso es fundamental, usted, señor televidente que nos está observando, que tenga conocimiento sobre estos derechos, sus derechos. Este programa está dirigido a prevalecer ese derecho, tanto a la prestadora del servicio doméstico, tanto como para el patrón, porque le facilitaría la posibilidad de eso. Bueno, amables televidentes, entonces se abre la franja de los 5 minutos para que ustedes a través de la línea 558-5312, si a bien lo tienen, puedan hacer su llamada con una inquietud referente al tema del día de hoy. Y de nuevo, pues les damos las gracias por habernos permitido entrar en sus hogares. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad terminando con el tema de la seguridad social. Pues traíamos para este tema también ampliarles otro poco lo que es el sistema de seguridad social en el plano obligatorio de salud concretamente, pero pues como el tiempo al aire realmente es corto, entonces queremos para una próxima emisión del programa continuar con el tema del plano obligatorio de salud. Bueno, nos informan que podemos abordar un poquito más el tema y entonces precisaremos que el plan obligatorio de salud es un plan que es integral, que se le ofrece a toda la población en general, llámese trabajador independiente, llámese trabajador dependiente, régimen contributivo o subsidiado pues con un régimen especial. Dentro del plan obligatorio de salud se encuentran todas las contingencias o los servicios derivados de la salud, de la enfermedad general y la maternidad, o sea la EGM. Se encuentra también desde una urgencia hasta un medicamento esencial. Esta enfermedad general y maternidad, que es lo que le brinda a uno la EPS, significa que son todas las afecciones o las contingencias derivadas de una enfermedad común, pero nunca del trabajo. Esa es como la distinción. Y también cubre lo que es la maternidad, las prestaciones económicas, o sea que el plan obligatorio va desde una asistencia, de una prestación en salud hasta una prestación económica, porque genera el pago de unas incapacidades que irá a ser un tema de tratarlo en una posterior conversación con ustedes. También hay que tener en cuenta que este plan obligatorio de salud, y como es un tema de actualidad, ha sufrido una modificación a partir de esta anualidad que está cursando. Es decir, ese tema lo abordaremos con posterioridad, pero hay un plan obligatorio de salud
usted, amigo televidente, que es necesario que conozca, saber cuáles son las contingencias que debe atender su institución prestadora de salud a través de su EPS, cómo hacerlas valer. En estos momentos el país está surgiendo una gran revolución respecto a ese plan obligatorio de salud y vemos cómo algunas empresas prestadoras del régimen subsidiado, para prestarle el servicio a muchos usuarios, estos tienen que madrugar, exigir mediante acciones de tutela o mediante derechos de petición la prestación de ese servicio básico y elemental que el Estado protege. Aquí, ya que tomamos como temas de actualidad, es importante precisar que con la expedición del decreto 1438 también hubo unos mejoramientos en materia de salud y se creó también se creó un comité de seguridad y entonces uno puede acudir. Cuando hablábamos de la acción de tutela, porque uno de los requisitos para poder acceder a la tutela es haber agotado un requisito que es el derecho de petición. Si a mí me vulneran ese derecho de petición, pues accedo a la tutela. Entonces, les explico, o me hago entender, si yo tengo una cita pendiente, ¿sí? Y no me la han programado porque tengo una cirugía, porque es una cirugía de alto nivel o porque está en peligro mi vida si no me la practican a tiempo, entonces yo acudo a la acción de tutela si transcurridos 15 días desde la presentación de mi solicitud, la EPS me ha vulnerado el derecho de petición, es decir, no me ha dado respuesta, no me ha programado. Pero también está ese comité que a través de sus funcionarios le ayudan, o sea, muchas veces usted no necesita presentar su derecho de petición para que a través de este comité le hagan valer su derecho y le programen la cirugía. Entonces, este plan obligatorio lo que busca es como, pues con todas sus reformas, es propender porque haya una justicia social y una igualdad social y que toda la población tenga acceso a los sistemas de salud. Amables televidentes, hay que tener en cuenta que el Estado también participa en este plan obligatorio de salud, participa en su creación, pero también en la prestación de sus servicios. Hay que tener en cuenta que usted, señor televidente, con sus aportes independientes o dependientes, tiene derecho a exigir una buena prestación de ese servicio y adicionalmente el Estado contribuye y le revierte a las EPS a través de una UPC un valor cercano, aproximado a un salario mínimo, o es un salario mínimo actualmente. ¿Para qué? Para que el sistema se fortalezca y no tenga que el sistema estar debilitado y no pueda prestar los servicios adecuados como tal. Por lo tanto, amigo televidente, de sus derechos, es importante que tenga conocimiento respecto a este aspecto que es bastante relevante, es decir, no es un servicio gratuito, es decir, es un servicio que está fortalecido a través del Estado y a través de los aportes que usted hace mensualmente. Sí, eso es bien importante porque es cierto que existe una unidad de pago por capitación o UPC, que es un pago que el Estado a través del FOSIGA hace a las EPS por cada usuario que yo tengo afiliado y el cotizante y sus beneficiarios en las diferentes entidades del sistema de seguridad social. Pero para que esta apropiación el Estado la pueda hacer de manera permanente y no se tenga que colapsar el sistema y de pronto cuando voy a acudir a una cita resulta que no me pueden prestar el servicio porque no le han pagado a la IPS, porque el convenio se acabó por falta de pago. Entonces es bien importante que para que el Estado apropie esa UPC es necesario que nosotros los usuarios estemos al día en el pago de nuestros aportes, porque si no estamos al día en el pago de los aportes, sencillamente el Estado no va a apropiar de ese pago per cápita o por persona a la EPS. Entonces es como el llamado a que también nosotros como dolientes del sistema pues también contribuyamos a mantenerlo pues fortalecido. De otro lado también hay que precisar que para que a pesar que el sistema pues no es del todo gratuito, también nosotros tenemos que pagar o contribuir, es así como las EPS nos hablan de las cuotas moderadoras y de los copagos, que será un tema que debatiremos en la próxima semana. Muchas gracias por habernos escuchado. Bueno, amable teleaudiencia de su programa Sus Derechos, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Gracias.